Hola chicos, bienvenidos a su taller de geometría. El día de hoy vamos a ver un poco de paralelas. Primero quiero que veamos otro concepto, el concepto de rectas perpendiculares. Vamos a decir que dos rectas son perpendiculares cuando pase que esas dos rectas, en el punto en el que intersectan, es de 90 grados. Entonces, esas rectas son perpendiculares. Como un ejemplo tienen, por ejemplo, las paredes de su casa con el piso y el techo son rectas perpendiculares, ¿no? Las paredes con piso y techo. Hay otro concepto, el concepto de rectas paralelas. Las rectas son paralelas, son rectas que nunca se tocan en ninguna parte de toda la recta. Si yo esta recta la largo, por más que yo la largue, lo mismo que esta, nunca se van a chocar. Eh, Hay rectas que parecieran que son paralelas, aunque no lo son. Si yo tengo rectas, por ejemplo, esta y esta, a lo mejor aquí no chocan, pero si yo alargo estas rectas, ¿no? Esta la hago un poquito más larga, lo punteado es lo que estoy alargando, lo mismo que esta de abajo, aquí chocarían en este punto. Entonces estas dos rectas, aunque no choquen aquí, tal vez más a la derecha sí chocan, o más a la izquierda. Entonces, si en algún momento van a chocar, ya no son paralelas. ¿Qué pasa además? Si yo trazo una recta perpendicular, como es la roja, es decir, que está a 90 grados, si es perpendicular a una recta paralela, es perpendicular a la otra recta paralela. Y si yo trazo otra recta perpendicular, esta recta negra con esta recta roja van a medir lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si esta o esta fuera más pequeña? ¿No? En particular, si esta fuera un poquito más pequeña que esta, significaría que se están juntando. Es decir, si yo alargo las rectas, en algún punto, tal vez muy lejos, van a estar chocando. Entonces, además, si yo trazo rectas perpendiculares, esos segmentos que quedan entre las paralelas miden siempre lo mismo. Cuando yo corto en general por otra recta, no importa si es perpendicular o no, a esta recta se le va a llamar secante. Eh, y esta recta no es perpendicular a estas y tampoco es paralela, ¿no? No es perpendicular porque no son 90 grados aquí y tampoco es paralela porque intersecta con estas rectas. Entonces, que dos rectas sean paralelas o perpendiculares, no son todas, existen también rectas que son secantes entre ellas. Ahora sí, hay algunas situaciones que son iguales. Por ejemplo, hay algo que se llaman ángulos correspondientes, que por ejemplo es el ángulo 1 con el ángulo 5 son correspondientes, el 2 con el 6, el 4 con el 8 y el 3 con el 7. ¿Por qué son correspondientes? Porque si yo corto estos ángulos, yo agarrara la hoja y lo recorto, yo lo podría poner exactamente arriba de este y no me daría cuenta que son distintos, ¿no? Para mí sería lo mismo. Entonces, esos ángulos se llaman correspondientes y miden lo mismo, ¿no? Entonces, el 1 es igual al 5, el 2 es igual al 6, el 4 es igual al 8 y el 3 es igual al 7 porque son ángulos correspondientes. Hay otro tipo de ángulos que se llaman opuestos por el vértice. Por ejemplo, el 1 y el 3 son opuestos por el vértice. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si este es el vértice, están justo del otro lado. Y también son iguales, ¿no? Si yo giro, se dan cuenta, es como si tuviera los mismos ángulos. Tengo los mismos ángulos, ¿no? Es como si no cambiaran en nada. Entonces, el 1 con el 3 son iguales, el 2 y el 4 son iguales, el 5 y el 7 son iguales, y el 6 y el 8 son iguales. Y como que a ojo parece que son iguales además, ¿no? Entonces, no es necesario que nos aprendamos tan de memoria esto, porque a ojo se puede ver que son iguales. Y tenemos otros dos tipos de ángulos que se llaman alternos. Unos son alternos internos porque están dentro de las paralelas y los otros son alternos externos porque están fuera de las paralelas. Y se llaman alternos porque están en dos lados distintos de la secante, ¿no? Por ejemplo, el 1 y el 7 son alternos externos porque están en lados contrarios de la secante y están afuera de las paralelas. Y
El 3 y el 5 son alternos internos, porque están de dos lados distintos de la secante y están entre las paralelas. Entonces está adentro, por decirlo de alguna forma. Y tenemos además que los ángulos alternos, ya sean internos o externos, son iguales entre sí. Por ejemplo, el 3 es igual al 5, ¿no? ¿Por qué? El 3 es correspondiente con el 7. Entonces 3 y 7 son iguales. Y el 7 es opuesto por el vértice con el 5, entonces el 5 y el 7 son iguales. Como el 3 es igual al 7 igual al 5, el 3 es igual al 5. Y lo mismo con alternos externos. Si por ejemplo agarro el 2 y el 8, que también son alternos externos en este caso porque están afuera, el 2 es correspondiente al 6, entonces el 2 es igual al 6. Y el 6 es opuesto al 8, entonces el 6 es igual al 8. Entonces 2 es igual a 6, 6 es igual a 8, 2 es igual a 8, ¿no? En los ángulos. Esto nos dice que hay ángulos congruentes. En geometría vamos a decir que las figuras son congruentes cuando miden lo mismo, cuando son iguales, ¿no? Entonces el ángulo 1 es igual al ángulo 3, igual al ángulo 5, igual al ángulo 7. Y el ángulo 2 es igual al 4, igual al 6, igual al 8. Esto nos facilita mucho porque solo estaríamos hablando de dos ángulos y con eso podemos resolver muchos problemas geométricos. De hecho, un problema que se resuelve con esto y que vamos a ver la próxima semana es cuánto miden los ángulos de un triángulo. Los ángulos de un triángulo se resuelve con esta idea de ángulos congruentes, ángulos entre paralelas cortadas por una secante. Bueno chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Les voy a mandar actividad. Tengan un buen día.